artículo 27. No, Llegamos hasta propósitos y principios. sí, hasta ahí. El artículo 27 no se dio, doctor. Bueno, pero llegamos hasta propósitos y principios, artículo 1 y 2 de la Carta. Sí, profe. Claro. Muy bien. Bueno, ahora vamos a continuar primero con la Carta de Naciones Unidas. Les voy a decir los puntos importantes para ir cerrando. Y Carta de Naciones Unidas y Resolución 377 de la Asamblea General. ¿Sí? Bueno, nosotros, como habíamos llegado a explicar, tenemos que hablar ya habíamos hablado de los propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas, que son principios que no se cumplen hoy en día en la actualidad. Eso queda de alguna manera escrita, y si ustedes se ponen a pensar, hasta lo pueden relacionar con la dimensión tridimensional del derecho internacional, con hacer una división dique lógica, normológica y sociológica de los propósitos y principios, y ahí ustedes van a poder analizar la cuestión de si es justo o no que no se cumpla, o el contenido de las normas. Pero bueno, ahora voy a buscar la Carta de Naciones Unidas y yo le comparto el artículo 12. Ahora vamos al artículo 12. Pero antes del artículo 12, ¿cuáles son los órganos de Naciones Unidas? Eso les dije la clase pasada, que son 6. Asamblea General, Consejo de Seguridad, Sí, profe. Consejo Económico y Social. Perfecto. Bueno, ahora vamos a analizar qué medidas puede tomar la Asamblea General y el Consejo de Seguridad. A ver, nosotros, si ustedes tienen a mano, sería genial que en su computadora abran la Carta de Naciones Unidas y tienen. Profe, si quiere, leo. Bueno, bueno, sí, 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 no hay Bueno, problema. artículo Artículo 2. 12. Rocío, voy a hacer Sí, una introducción, entonces eh, se entiende de qué vamos a hablar, ¿sí? A ver, el artículo 12 es un artículo que se modificó en la década del 50. 50, creo que fue el 53, pues. Para evitar lo que se consideró como un veto sistemático en relación al conflicto de Corea del Norte y Corea del Sur. Conflicto que se suscitó post Segunda Guerra Mundial. Acuérdense que había comenzado la Guerra Fría y se divide en el paralelo, creo, de 38 o 48, pero me parece que es 38, estas dos Coreas, una Corea del Norte apoyada por la URSS, sur, una Corea del Sur por Estados Unidos. Tenían que unificar territorio y unificar gobierno. Obviamente que Corea del Norte se opuso a eso. Separada de lo que fue, lo que era, en eso consistía esta política ideológica de la Guerra Fría. Comienza la guerra para Corea del Sur, era para anexar Corea del Norte, y la otra resistiendo. Entonces, ¿qué pasaba? Se proponía constantemente en el Consejo de Seguridad una sanción para Rusia, y tomar una decisión, pero principalmente tomar una decisión con respecto a esta guerra, ¿sí? ¿Y qué sucedió? Rusia, la URSS en ese momento, vetaba sistemáticamente la decisión que quería tomar el Consejo de Seguridad. Como había un veto sistemático y no se podía llegar a la solución del conflicto, el Consejo de Seguridad no podía tomar una decisión. Se llegó al acuerdo de dictar una resolución que se llama la
377 o 377 de la Asamblea General. Pero antes de llegar a eso, ahí Rocío va a leer el artículo 12. ¿Qué dice? Artículo 12. Inciso 1. Mientras el Consejo de Seguridad esté desempeñando las funciones que le asigna esta carta con respecto a una controversia o situación, la Asamblea General no hará recomendaciones algunas sobre tal controversia o situación, a no ser que lo solicite el Consejo de Seguridad. Hasta ahí. A ver, fíjense que al analizar este párrafo, nosotros tenemos que ver que la Asamblea General, aparte de establecer reuniones, puede dictar recomendaciones. Recomendaciones que no son obligatorias, ¿eh? Eso que les quede claro. Les dije recomendaciones que no son obligatorias, pues recomiendan a los estados dirigirse o actuar de determinada manera. No están obligados a cumplir. Y hace una aclaración. Cuando el Consejo de Seguridad esté reunido tratando un tema importante, como ser la amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión, la Asamblea General debe abstenerse de meterse en ese tema. Entonces, ¿qué sucede? Puede ser, como es lo que sucedió en este conflicto, que el Consejo de Seguridad quiera tomar una decisión y no pueda por este veto, que es lo establecido, después vamos a ver en el artículo 27 de la Carta de Naciones Unidas. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué modificación hubo en el artículo 12? Que dice al final, creo que a menos que el Consejo de Seguridad la cite a la Asamblea, ¿eh? Sí, a menos de que el Consejo de Seguridad lo solicite. A menos que el Consejo de Seguridad le diga, Asamblea General, vení e intervení en este asunto porque nosotros no podemos cumplir con nuestra función que es el mantenimiento de la paz y la seguridad del mundo. Entonces, ¿qué pasa? Como consecuencia de este conflicto, se dicta la resolución 367. Esto voy a buscar y voy a compartir para que se entienda y ustedes van a tomar apuntes. ¿Se ve ahí? Sí, profe. Sí, profe, se ve. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense, en 1950, perdón, se adoptó esta resolución. Y vamos directamente a lo importante. ¿Qué estableció esta resolución? Acá en resuelve. ¿Se puede ver ahí? Bien. Sí. Dice, Y se ve, profe. acuérdense que acá hay dos órganos, El- asamblea, consejo. Dice, resuelve que si el Consejo de Seguridad, yo le estoy contando el final de esta unidad, que es la resolución 377, y después vamos a volver otra vez
a lo que establece principalmente la función del Consejo de Seguridad y cómo toma sus decisiones, porque ustedes capaz van a entender, una cosa es entiendan ahora esto en parte y después van a entender mejor cuando volvamos para atrás. Dice, resuelve, esto es una decisión de la Asamblea General. Si el Consejo de Seguridad, por falta de unanimidad entre sus miembros permanentes, deja de cumplir su responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacional, en todo caso en que resulte una amenaza a la paz, acuérdense de estos tres tipos de situaciones: amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión, la Asamblea General examinará inmediatamente el asunto. Fíjense cómo acá va a intervenir la Asamblea General en funciones exclusivas del Consejo de Seguridad. ¿Para qué? Para mantener la paz y la seguridad del mundo. Dice, la Asamblea General examinará inmediatamente el asunto, con miras a dirigir a los miembros recomendaciones. Acá aparece otra vez las recomendaciones de la Asamblea General. Recomendaciones apropiadas para la adopción de medidas colectivas, o sea, medidas que adopten los estados. Inclusive, en caso, y acá hay que hacer una diferencia, las recomendaciones que puede hacer la Asamblea General solo será en la situación de amenaza a la paz. Cuando hay una amenaza a la paz, la Asamblea General hará recomendación. Pero si hay quebrantamiento o acto de agresión, dice, acá viene la aclaración, en caso de quebrantamiento de la paz o acto de agresión, ¿qué decidirá la Asamblea General? Dice, en caso de quebrantamiento de la paz o acto de agresión, el uso de las Fuerzas Armadas cuando fuere necesario, a fin de mantener y restaurar la paz y la seguridad internacional. O sea, ¿qué va a hacer la Asamblea General? Lo que no hizo el Consejo de Seguridad. Va a decir, bueno, vamos a usar la fuerza contra el agresor. Dice, de no estar a la sazón reunida, la Asamblea General puede reunirse en periodo extraordinario de sesión. Acuérdense que ahora en septiembre fue la sesión de la Asamblea General y en caso de que no sea septiembre puede reunirse de manera extraordinaria. Ahí dice, puede reunirse en periodos extraordinarios de sesión. ¿Puede ser dentro de este año, profe? Sí, por supuesto, dentro del mismo año. Dice, de sesiones de emergencia, dentro de las 24 horas siguientes a la presentación de una solicitud a tal efecto. Dice, tal periodo extraordinario de sesiones de emergencia será convocada si así lo solicita el Consejo de Seguridad, primero, por el voto de 7 de cualquiera de los miembros. O sea, el Consejo de Seguridad puede decir, Asamblea General, reúnense de manera extraordinaria. Acá hay, de los 15 miembros, 7 votos afirmativos. O bien, si el Consejo de Seguridad no se reúne, no vota, la mayoría de los miembros de las Naciones Unidas. Acuérdense, tiene que ser la mitad más uno de 193. ¿Se entendió? ¿Mm? Profe, ¿esos 7 votos son cualquier voto? No Cualquiera necesariamente. no necesita de los miembros permanentes. Bien tu pregunta. ¿Se entendió? Puede De ser, cualquier estado, digamos. no. 7 votos de los miembros del Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad en ese momento va a tener 15 miembros, 5 permanentes y 10 no permanentes, que ahora vamos a ver. De esos 15, se necesita 7 Bien. de manera afirmativa para convocar. ¿Y la resolución de la 377 modifica la carta? Exactamente. ¿En qué caso modificó? En el artículo 12, donde dice que Doctor. en caso de que el Consejo de Seguridad no pueda tomar una decisión, la Asamblea General puede ser convocada a suplantar al Consejo de Seguridad. Claro.
Que ahí le resta al Consejo de Seguridad. ¿Qué le resta? Le resta poder. Sí, no, Poder. le resta poder, pero el mismo Consejo de Seguridad se entrega o solicita porque se encuentra impedido de tomar una decisión por el veto sistemático que ahora vamos a ver del artículo Ese es el 27. veto que hace Rusia, que lo hace sistemáticamente, veta, por eso Exactamente. se modifica el... Y Claro. sí, sí, exactamente. ¿Se entendió esta resolución? Ahora vamos al Sí, señor. artículo de el capítulo que habla del Consejo de Seguridad. Voy a dejar de compartir y voy a buscar la Carta de Naciones Unidas. ¿Y esta resolución fue impulsada por Estados Unidos? Hay que ver los fundamentos. La Había verdad, pedido una restricción. a ver, Hasta Argentina había pedido una restricción en 1948 sobre ese veto que hacía sistemáticamente sí, a Rusia, ver, ¿no? lo del veto, es una oposición que existe desde, desde que se creó Naciones Unidas. Hay una injusticia total de decir cómo 5 estados pueden decidir el uso de la fuerza. Sí, fue impulsada por Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Turquía, Filipinas, Uruguay. Pero, ¿cómo es? Hasta hoy en día uno dice, y la búsqueda, a ver, de la equidad en caso de los miembros permanentes, porque hoy en día hasta Brasil e India están diciendo, nosotros queremos ser parte del Consejo de Seguridad porque somos potencia. Entonces, queremos también tener decisión y poder de veto. Obviamente que son los 5 miembros permanentes los que vencieron en la Segunda Guerra Mundial. Ese es este es el juego del poderoso. Por eso. Ahora voy a buscar. Fíjense, capítulo del Consejo de Seguridad. Acá en el artículo 23 está la pregunta, ¿cómo está compuesto el Consejo de Seguridad y cómo toma sus decisiones? Que va a ser pregunta de examen. Dice, el Consejo de Seguridad se compondrá de 15 miembros. La República de China, Francia, la URSS, Reino Unido y Estados Unidos. Serán miembros permanentes del Consejo de Seguridad. La Asamblea General elegirá otros 10 miembros de las Naciones Unidas que serán miembros no permanentes. ¿Sí? Dice, los miembros que no pertenecen al Consejo de Seguridad serán elegidos por un periodo de 2 años. Y cada miembro tendrá un representante. Después el artículo, las funciones del Consejo de Seguridad, y esto es lo que está en pugna en caso de que no pueda tomar una decisión el Consejo de Seguridad. Dice, a fin de asegurar una rápida y una eficaz por parte de las Naciones Unidas, sus miembros confieren al Consejo de Seguridad la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacional. Y en este caso es cuando el Consejo de Seguridad no puede realizar esto. ¿Sí? Fíjense que el artículo 26 dice, a fin de promover el establecimiento de la paz, el establecimiento y mantenimiento de la paz y la seguridad internacional con la menor desviación posible de los recursos humanos, etcétera, etcétera.
Hacia los armamentos, el Consejo de Seguridad tendrá a su cargo la ayuda al Comité de Estado Mayor, que se refiere que esto es un conjunto de fuerzas armadas establecidas por los estados que van a actuar en caso de que el Consejo de Seguridad lo requiera. Y ahora vamos a esto es lo importante. ¿Cómo toma sus decisiones? Cada miembro del Consejo de Seguridad tiene un voto. 2. Las decisiones del Consejo de Seguridad sobre cuestiones de procedimiento. ¿Qué significa esto? Cuestiones para el funcionamiento, cuestiones de poca importancia para el funcionamiento del Consejo de Seguridad, aprobar su presupuesto, cuestiones que no tratan sobre el mantenimiento de la paz y la seguridad, solo requiere el voto afirmativo de 9 miembros, que puede ser que esté el veto, por ejemplo, un miembro permanente, pero de los 15 uno junta 9 y ya toma una decisión en el Consejo de Seguridad. ¿Está? Ahora bien, el punto 3 es importante. Fíjense que dice, las decisiones del Consejo de Seguridad sobre los demás temas serán tomadas por el voto. Demás temas, estamos hablando ya puntualmente del mantenimiento de la paz y la seguridad mundial. Serán tomadas por el voto afirmativo de 9 miembros, igual que el anterior. Pero acá ya comienza la diferencia. Incluso los votos afirmativos de todos los miembros permanentes, o sea, de los 9 miembros, 5 tienen que votar, los 5 miembros permanentes deben votar de manera afirmativa. ¿Se entendió? Deben votar de manera afirmativa los 5 miembros más 4 de los miembros no permanentes. Si uno de los miembros permanentes veta, la resolución no se puede tomar, es irreemplazable. Por eso es tan importante la resolución 377. ¿Sí? A ver. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Eso es con respecto a lo que es la pregunta. ¿Levantaron la mano? ¿Puede ser o no? Sí, profesor, ¿me escucha? Sí, te escucho. Yo tengo una pregunta respecto al artículo 23, si ese se modificó o sigue vigente así tal cual está redactado como estamos leyendo. Vos decís por la cantidad de miembros. El tema de la Unión Soviética que se disolvió. No, Si no, no, no. A ver, la Unión Soviética, tomala como Rusia. Hoy claro, lo por que eso, conoces como Rusia es Rusia. claro, Aún pero desmembrándose con todos los otros estados que pertenecían a la URSS, que es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. claro, se Hoy en día disolvió quedó y el Estado ruso. los otros no pueden reclamar No, nada. no, 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 no. No, 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 son estados independientes. No. Lo que conoces como Rusia es miembro permanente. El resto no pueden decir, no sé, Bielorrusia, nosotros que somos parte de no. Vos sos un estado independiente. ¿En algún momento se aclaró eso o quedó porque Rusia es más poderoso y quedó así nomás? O sea, No por el tema del fin de lo que fue la Guerra Fría. El fin de la Guerra Fría, Rusia termina perdiendo su ideología política. Solo le quedó Cuba y algunos otros lugares y después se terminó. Y perdió territorio también. ¿Se entiende? ese era, sí, sí, ese era mi inquietud como Ujú. figura Unión Soviética. Existe más la No, no, Unión no, no, Soviética. no. Ahora es Rusia, ¿sí? Se entiende que es Rusia. Sí, 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 sí. Pero yo quería saber ¿Está? si en algún momento reclamaron o No, hicieron no, no, alguna no, salva. no. No, para nada. Para nada. Para nada. Gracias. ¿Está? Bueno. ¿Me esperan un momentito? Ya ven. Ah, le estaba por decir. Esto es lo que
de lo que es la Carta de Naciones Unidas. ¿Y entendieron la resolución 377? Me ¿En qué queda una caso, duda, doctor? profe. Sí, ¿Qué significa, qué implica entonces la resolución 377? Cuando no se pone de acuerdo el el Consejo de Consejo de Seguridad, Seguridad, la Asamblea exactamente. puede hacer. ¿Cuál es la La función ahí de la Asamblea, Asamblea? la Asamblea puede tomar una decisión, puede arrogarse, como se dice, a las funciones que tiene el Consejo de Seguridad, que es nada más y nada menos que el uso de la fuerza. O Sí, sea, sí, decide el uso de la fuerza. exactamente. En caso de que el Consejo de Seguridad la cite con el voto de 7 miembros, como vimos hoy, o en caso de que el Consejo de Seguridad no la cite, la Asamblea General de manera urgente puede reunirse con mayoría de sus miembros, tomar una decisión. Pero todo esto queda en una utopía porque el problema es quién se va a poner en contra de si sos Claro, porque hay Asamblea varios General. conflictos. Por supuesto, Hay varios conflictos ahora por supuesto, En Luis. Entonces, contra de una potencia. encima en contra de una potencia. A ver, hace 50 años atrás, los intereses, cuando se dictó esta resolución, los intereses económicos no eran los que tenemos hoy, ¿eh? Claro, ¿Me entendés? A ver, Argentina va contra, no sé, te doy un ejemplo absurdo. Vamos contra Israel a pelear para que se libere Gaza. Estados Unidos te dice, mira, como sanción yo le voy a pedir al dueño de Google que te inhabilite ese servidor en Argentina. claro. Fíjate el daño que te hace. Sí, sí. ¿Me entendés? O Sí, sea, ya la clase no la vamos a poder tener. Pues estoy inventando, una sí, situación, sí, pero sí, para que sí. vos veas la internalización que existe. Claro. Que hoy O en día sea, no es eh, ir y decir, sí, vamos contra este o vamos contra aquel. claro. Sí, por eso, ¿Está? es una resolución que suena bonito, pero que no se puede, es muy difícil Y de. muy difícil que se junte. Tiene que Sí, haber, tienen que estar, como se dice, alineados los planetas para que se pueda llegar a cumplir. ¿Sí? así es. Bueno, ¿me esperan un ratito? Está bien. Sí, bro.
Bueno, siguiendo entonces. ¿Se entendió estos dos puntos que establece la resolución? Ahí está en el preguntero 377 y cómo está compuesto el Consejo de Seguridad y cómo toma sus decisiones. Sí, ¿O profe. tienen? Bien, perfecto. Ahora vamos a entrar a lo que es la unidad 3. Esto es fundamental. ¿De dónde estudiar la unidad 3? Libro Podestá Costa Ruda o Julio Barbosa. Acá ya retrocedemos, nos vamos a la unidad principal de la materia tratado. O el título es de las fuentes. Tienen que tener todo a mano el preguntero, el programa si quieren. Y vamos a ir analizando los temas importantes. ¿De dónde pueden estudiar? Como les dije, Julio Barbosa o Podestá Costa Ruda. En el libro de Podestá Costa Ruda creo que está en la página 12, que dice de las fuentes. Si encuentran, sería genial. ¿Qué dice Podestá Costa Ruda? Yo voy a explicar lo que dice Podestá Costa Ruda. Podestá Costa Ruda va a analizar las fuentes del derecho, las fuentes principales del derecho. Al comenzar el análisis de este tema, Podestá Costa dice que en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia establece un orden o menciona o hace una enunciación de las fuentes del derecho internacional público, que no tienen una jerarquía, sino que hay una enumeración estableciendo un orden de aplicación para resolver los casos, que no quiere decir que haya un orden jerárquico como el 75 inciso 22 o la pirámide de Kelsen, si quiere. Entonces, ¿qué pasa? La, este estatuto menciona a tres fuentes principales. El derecho convencional, que son los tratados, el derecho consuetudinario, la costumbre, y los principios generales del derecho. Nosotros nos vamos a abocar expresamente a los tratados y la costumbre. Y como medios auxiliares para la aplicación de estas fuentes del derecho, tenemos a la jurisprudencia y a la doctrina que ustedes saben. ¿Se entendió? Ahora bien, vamos a comenzar no por tratado, sino por costumbre. ¿Qué es la costumbre? Si tienen a mano ustedes ahí el libro de Podestá descargado, Podestá Costa da una definición muy precisa, muy completa. Este concepto está armado por elementos que hacen a la existencia de la costumbre. La costumbre, dice, es un conjunto de actos repetidos en el tiempo, celebrado por una multiplicidad de estados. Esos actos deben ser de manera, creo que les dije, uniforme, repetidos en el tiempo y que los estados la consideren obligatoria al cumplimiento de esa costumbre. ¿Cuál es el problema que encuentra la costumbre? Al no estar escrita, al no estar sistematizada, se complica su aplicación o su sanción a la hora de reclamar el cumplimiento de una costumbre, el incumplimiento de una costumbre. Ahora bien, los elementos necesarios para la existencia de una costumbre internacional es pluralidad de estados, acciones repetidas en el tiempo, que sean realizadas de la misma manera, de manera uniforme, y que los estados la consideren obligatoria. ¿Está? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Y qué pasa con No, la profe. interpretación, profe? Bueno, a ver,
¿Para qué va a servir la costumbre? Es en caso de que un Estado alegue el incumplimiento de una costumbre. La costumbre se hace válida si los estados o el Estado no se opuso a su obligatoriedad. Estamos hablando dentro del ámbito del derecho internacional. O sea, fue cumpliendo Fue cumpliendo de sistemáticamente manera esa. exactamente, con el tiempo fue cumpliendo de manera uniforme, sistemática, y no se opuso a su obligatoriedad. ¿Se entiende? Bien. Pero eso es todo muy, muy armadito, muy ordenado, la existencia de esta costumbre. Pero surge, si ustedes dan vuelta a la hoja ahí en Podestá, creo que en la página 16 o 14 o 16, en el epígrafe, en el tercer párrafo, donde dice las normas consuetudinarias pueden tener un carácter bilateral. No sé si encontraron. Sí, profe. ¿Qué página es, Rocío? En la 16. La 16. Fíjense, busquen. En la página 16 en el epígrafe. Puedes leer, Rocío. Así vamos a analizar. Yo les voy a dar la solución, el análisis de esta partecita que ustedes deben anotar como también pregunta de examen. ¿Es fuente del derecho que está en el preguntero? ¿Es fuente del derecho la costumbre bilateral que dijo la Corte Internacional de Justicia en el caso de paso por territorio indio? Leo. Las Sí, normas consuetudinarias pueden tener inclusive un carácter puramente bilateral. La Corte Internacional de Justicia dijo en el caso de derecho de paso por territorio indio, se alega en nombre de la India que ninguna costumbre local puede constituirse entre dos estados. eso hasta ahí. Está bueno. ¿Puedes leer de vuelta hasta donde te interrumpí? Sí, se alega en nombre de la No, desde el India. principio, desde el principio. Ah, bueno, las normas consuetudinarias pueden tener inclusive un carácter puramente bilateral. La Corte Internacional de Justicia dijo en el caso de derecho de paso por territorio indio, se alega en nombre de la India que ninguna costumbre local puede constituirse entre dos estados. Hasta ahí. ¿En qué consistió este caso? Para entender un poco. Estaba el territorio de la India, Portugal tenía dos enclaves, dos territorios que estaban ocupando separados. Entonces, durante la colonización inglesa, Portugal se comunicaba entre sus dos enclaves por el paso terrestre. Cuando se independiza la India que dice, se termina el paso, no hay más paso. Portugal reclama, le dice, no, acá existe una costumbre. Comenzó a gestarse la costumbre con Inglaterra, con el Reino Unido que cumplió y no nos decía nada, no se opuso a la costumbre. ¿Y por qué es válida? ¿O por qué la India debe cumplir esta costumbre? Por los actos de gobierno que hizo el anterior gobierno. O sea, un gobierno nuevo no puede desconocer los actos del gobierno anterior. ¿Está? Después lo puede juzgar a los miembros del gobierno que han tomado una decisión contraria a la ley, pero los actos de gobierno se deben cumplir. Bien. Entonces, ¿qué pasa? La India reclama ante la Corte Internacional de Justicia diciendo, no puede existir costumbre internacional porque estamos hablando de solamente dos estados, la India y Portugal. Y en base al concepto de costumbre, o para que exista costumbre internacional, necesitamos una multiplicidad de estados que cumplan con esa actividad. Pero acá el problema era entre dos estados, nada más. ¿Me van siguiendo? Bien. Ahora continúa Rocío. Ahí. Es difícil ver por qué el número de estados entre los que pueda constituirse una costumbre local sobre la base de una política prolongada debe ser necesariamente superior a dos. Hasta ahí.
Esto es lo que dice la Corte en el análisis del caso. Dice, es difícil ver, seguí, Rocío, es difícil ver por Es qué difícil ver por qué el número de estados eh, entre los que puede constituirse una costumbre local sobre la base de una las- política política prolongada prolongada. debe ser necesariamente superior a 2. ¿Qué está diciendo la Corte? Está cuestionando del porqué de que sí o sí debe ser necesariamente superior a 2 la cantidad de estados para la existencia de una costumbre. Dice, yo no veo razón para declarar inexistente la costumbre si son 2 estados. Con 2 estados ya es suficiente. ¿Seguir, Rocío? La Corte no ve razón para que una práctica aceptada por ellas como reguladora de sus relaciones no constituye la base de derechos y obligaciones entre ellos. Hasta ahí. Entonces, la Corte Internacional de Justicia, ¿qué dijo? Le dio la razón a Portugal. ¿En qué sentido? Le dio la razón a Portugal. ¿Por qué? Porque dice, yo, Corte Internacional de Justicia, no veo razón para desconocer esta costumbre generada entre Portugal y la India. La India no tiene razón, porque dijo, se alega en nombre, o sea, la India alega que no se puede establecer una costumbre entre 2 estados. Acá la Corte dice, sí se puede. Entonces, la respuesta a la pregunta, ¿es fuente del derecho internacional la costumbre bilateral? ¿Qué dijo la Corte Internacional de Justicia en el caso de paso por territorio indio? ¿Cómo se puede responder? Primero, ¿es fuente del derecho internacional la costumbre bilateral? Pueden responder por sí o por no. Si responden por sí, van a poner sí es fuente del derecho internacional, pero solo para los 2 estados en cuestión. Y si responden no, aclaran, no es fuente del derecho internacional para la comunidad internacional, solo es fuente para los 2 estados en cuestión. ¿Qué dijo la Corte? Que no ve razón para desconocer la existencia de una costumbre entre 2 estados, o que no es necesaria la existencia de una multiplicidad de estados para que exista costumbre internacional. Con el hecho de que 2 estados la cumplan es suficiente. ¿Se entiende? ¿Mm? O sea, profe, al final de Sí, todo, si 2 estados están peleando por una costumbre, la Corte Internacional de Justicia dice de que la costumbre se tiene que cumplir si está pactada exactamente, internacionalmente. exactamente. A ver, este fallo sirve como jurisprudencia, porque este fallo solamente obligó a a los dos estados, al resto no, ¿eh? Al resto no. Si se suscita otro acontecimiento similar, sí se puede tomar como jurisprudencia. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Vamos a hacer un recreíto, 10 minutos y regreso y continuamos ahí con 2 puntos más, que es resoluciones unilaterales, perdón, declaraciones unilaterales de los estados y resoluciones de organismos internacionales como fuente del derecho internacional. ¿Está?
Bueno, seguimos. Le estaba diciendo que hay dos puntos en el programa que, como les dije, las declaraciones unilaterales de los estados, eh, los autores analizan si es fuente del derecho internacional o no. La mayoría de los autores dicen que no, que solo puede ser causal o fuente de tratados o de costumbre, pero no en sí una fuente directa del derecho internacional público. Ahora bien, ¿qué significa actos unilaterales de los estados? Esto es cuando un funcionario público o un representante de un estado manifiesta en público ante la comunidad internacional que su estado va a tomar una decisión particular sobre un tema determinado. Esto es lo que está pasando continuamente con lo que sucede en el gobierno, con el salvataje de Donald Trump dice tal cosa. El secretario como como un respaldo, por más que no se materialice todavía, consideran que es una decisión o una declaración por parte, no nada más y nada menos que de un presidente o un secretario de Estado. Eso da la pauta de la obligación, al hacer esta declaración, que el Estados Unidos asume una obligación de ayudarle a la Argentina, que no lo está diciendo cualquier ciudadano, sino un representante del gobierno de los Estados Unidos. Y el otro punto son resoluciones de organismos internacionales. Estas resoluciones sobre determinados temas, los autores dicen, pueden haber resoluciones sobre temas, que son resoluciones que no son de carácter obligatorio, que los estados pueden considerar como temas de interés para celebrar tratados internacionales, por ejemplo, de estados por otros estados, etcétera, en ejemplo de Palestina. ¿Qué pueden hacer los estados? Juntarse y celebrar un tratado, que puede ser bilateral o multilateral, sobre este tema de intervención de estados que la Asamblea General había dictado una recomendación. Por eso los autores dicen que no se puede considerar a estos dos puntos como fuentes del derecho, sino puede considerarse como entre los estados, si estos estados lo adoptan a través de un tratado o a través de una costumbre internacional. ¿Se entendió? Profe, disculpe, ¿puedo Sí. repetir? Porque se me cortaba un poco. Sí, profe, Los actos unilaterales. Un poco, sí. ¿Cómo? Entrecorta, profe. Se corta un poco, profe. ¿En qué momento se quedaron? para los autores dicen, y ahí Ah, dice algo, a ver, que puede no me considerarse acuerdo. como, Pero para los autores, estos temas pueden ser creadores de tratados o de costumbres, pero solo porque los estados lo adoptan, porque quieren adoptarlo, pero no es creador de fuente del derecho internacional público de manera general. ¿Se En los entiende? dos estados, eso, profe. ¿Cómo? Solamente los dos estados, eso, digo. Sí, pueden ser dos o más estados. Pueden ser dos o más estados. Acá el tema es que alguien adopte o no ese tema y puede crear un tratado o comenzar como una costumbre, pero no es fuente del derecho. A eso se refiere a los actos unilaterales, ¿no, profe? Exactamente, no, en las resoluciones de organismos internacionales. Ah, Actos unilaterales es cuando un Estado manifiesta algo y se encuentra obligado a realizarlo, por más que no haya un tratado, sino que lo dijo un representante de ese Estado. ok.
¿Estamos? Sí. Bien. Bueno, Profe, disculpe, porque no me da la pero garganta. ese acto unilateral, digamos, no tiene ninguna carga obligacional, ¿o sí? Sí, para el Estado que lo manifiesta. Después, a ver, ¿qué puede pasar? Que el Estado que destinatario de esa declaración unilateral, ejemplo, que Argentina después diga, Estados Unidos, vos manifestaste que me ibas a ayudar y la comunidad internacional creyó de que vos me ibas a mandar plata y vos te manifestaste internacionalmente y yo realicé actos en base a lo que vos ibas a darme. Entonces, ¿se puede plantear ante la Corte Internacional de Justicia el incumplimiento de Estados Unidos por una declaración que hizo Donald Trump? Sí. El tema es quién le va a hacer cumplir por una declaración unilateral que es obligatoria a Estados Unidos. ¿Quién lo va a sancionar? ¿Económicamente o lo que sea? ¿Se entiende? Sí, sí, profe. Gracias. Bien. Entonces, hasta acá llegamos, pues mi garganta ya no me da más. Y vamos a seguir la clase que viene. Y ahí sí vamos a terminar la unidad 3. Y ahí ya se viene el parcial. Que va a entrar la unidad 1, 3, parte de la 4 y parte de la 5. Vamos a dar tratados. Tienen que tener a mano la Convención de Viena, los fallos, Mer, Martín y Admejian, que están todos en el campo que ustedes pueden entrar. Y también pueden estudiar la parte o la unidad de tratados de Julio Barbosa. ¿Estamos? Profe del preguntero, estudiamos, ¿no? Sí, las preguntas del preguntero de la unidad 3. Ok. Sí. Profe, ¿Estamos? hoy la asistencia es por el chat. Sí, 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 sí. Sí. ¿Está? Perfecto. Bueno, nos vemos el lunes. Ah, y yo justo otra vez me conecté que se había cortado la luz, profesor. Bueno, eh, por la asistencia, digo, pues yo estuve un No, rato sí, no, no se da y se problema. cortó la luz. No se da problema. No se da problema. Bueno, gracias. Estamos, nos vemos el lunes. Hasta el lunes, Chau, chau. doctor. Gracias.